Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 10 de junio del 2021, continuando con nuestra programación, pues nuevamente con nosotros, los pastores Echevarría y su segmento Novedades de Vida. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, pues recordarle a todos nuestros oyentes, tenemos una línea de teléfono habilitada por si tienen preguntas en este momento para los pastores o quieran contar algo de sus vidas que más o menos tenga que ver con el tema, entonces sigue abierta. Si estás marcando desde Colombia, es al 310-606-2094. Fuera de Colombia, le adicionamos el más 57 y marcamos el mismo número, 310-606-2094. Así es que les damos la bienvenida a Pastores Echevarría. ¿Cómo están hoy? Gracias al Padre Eterno. Muy bien, muy bien. Dentro de las circunstancias, aunque dice que la palabra que todo obra para bien para los que aman al Señor. Y que en todo hay no ver el lado negativo, la negación, sino ver el lado positivo. Que puede el Señor agarrar lo que parezca negativo y convertirlo en algo positivo, en una bendición. Amén. Así es. Estamos hablando acerca de la negación en el día de hoy, esa acción de negar o de negarse o de no aceptar. Pero bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, le damos gracias al Padre porque cada día el Señor nos enseña o nos trae a memoria aquellas cosas que a veces vamos dejando allí en nuestra vida y quizás en las profundidades de nuestra alma, pero que es un tiempo en que el Padre quiere que saquemos todo lo que está allí guardadito, que pareciera ser que no nos ha hecho daño o que no nos está deteniendo en el camino y que sí, de una u otra manera nos afecta en nuestras emociones y nos afecta en las relaciones con las personas, ya sea con la familia, con el esposo, con los hijos, las relaciones. Cuando hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida o que tenemos que sanar en nuestro corazón y simplemente las hemos dejado allí. Quiero darles este texto en Isaías 1, 18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán, si son sus pecados como escarlata, dice el Señor, dice, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que simplemente creo que es un tiempo, ¿verdad?, de intimidad donde el Señor quiere que estemos claros con Él. Y si estamos claros con Él y le entregamos aquellas áreas de nuestra vida que están allí, que a lo mejor nadie sabe, pero que están muy escondidas, pero que de una u otra manera han afectado nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, entonces el Señor dice, vamos a ponernos claros, ven acá, saca eso que tienes allí y simplemente deja que yo pueda limpiar tu vida en esas áreas que quizás no me has entregado. Sí, ese versículo yo lo sabía en la versión original desde jovencito, de hace muchos, muchos años atrás. Me lo aprendí porque en la iglesia que yo asistía el pastor lo usaba mucho y yo me lo aprendí. Y en aquel tiempo decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso me lo aprendí hace muchos años y nunca se me olvidó. Isaías 1:18. Creo que. Bueno, seguimos con nuestra acción de negación, cuando las personas no quieren aceptar o reconocer, o hay una respuesta negativa que se da a lo que algo o alguien pide o pretende. No es malo negarse cuando alguien pide algo que es incorrecto, ¿verdad? Eso ya no es negación. Bueno, es negación en cierto sentido, pero usted no puede participar de algo que es incorrecto. Exacto. Entonces usted puede decir, no, yo no voy a hacer eso. Yo no estoy contigo de acuerdo, ¿verdad? No me hago partícipe de eso. No me hago partícipe porque eso no es. Si alguien viene y te dice a un muchacho, mira, vamos a hacer unas cosas, vamos a tumbar un dinerito por ahí, hijo, vamos a alguien. No, eso va en contra de mis valores, de mi esencia, mi naturaleza. Yo no voy a participar de eso. Está correcto, eso está perfecto. ¿Okay?
pero también es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos, y regularmente conflictos que están dentro de nosotros, conflictos internos. Niegan la existencia de esos conflictos, es lo primero que hace la persona. O su relación o relevancia con el sujeto, o sea, yo digo, no, eso a mí no me está pasando. No, eso es que ustedes se lo están imaginando. Tú puedes decir un hermano tuyo, un familiar que tú quieres, mira, ¿tú te has dado cuenta de esto? No, a mí yo no estoy en eso. Cuando somos confrontados con una verdad que es evidente y simplemente queremos decir que no es así, cuando es algo y a la persona no le gusta que evidentemente se ve. No le gusta que lo confronte la persona. Exactamente. No le gusta la confrontación. Y claro, yo he oído un refrán que dice, al amigo hiérelo con la verdad. Cuando yo tengo un amigo verdadero, yo no voy a adularlo, a decirle, mira, qué bien está eso. No, si algo está mal, yo lo llamo con mucho cuidado. Y también yo aprendí a usar metáfora. Cuando alguien estaba cometiendo algo que es incorrecto, yo me busco una historia de alguien. Oye, mira la historia que estuve leyendo de fulano de tal, que hizo esta cosa, hizo aquello. Y mira lo que le salió mal, pero y se lo dejo ahí para que la persona piense, pues, este lo habrá dicho por mí. Bueno, si pensaste que lo dije por ti, si lo dije por ti, pero lo dije en una forma delicada, para no herirte, para que no te sintieras confrontado. Bueno, ahí se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. A nadie le gusta recordar eventos desagradables, ¿verdad? Y los rechazan. Las personas tienden a tener como una pared que ponen, ¿verdad? O un humo. Se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias que son manifiestas a los demás. ¿Sabes? Conflictos externos que vienen a veces, tienen su origen en el pasado, tal vez en el hogar. Estuvimos escuchando acerca de una persona que no lo dejaban. Bueno, pero no se sabía si usted, que le dicen a usted, le daban en su casa, lo azotaban duro antes, los padres antes, y no llores. Y tú, no, que me duele. Y ahí cállate, y empezaban a darte golpes para que te callaras. Pero ¿cómo es posible eso? Y esas personas llegan a adultos y se enfrentan a situaciones bien difíciles y no lloran. No el hecho de que no lloren, sino que no se expresan, ¿verdad? No expresan Son sentimientos. situaciones donde la persona debe hablar, debe comunicarse y simplemente están atacando a la persona quizás de una manera incorrecta y la persona no reacciona. Y lógicamente que la otra se queda, ¿pero qué le pasa? Entonces hay una Lo negación. estoy confrontando, le estoy preguntando, que me diga, por lo menos que hable, y simplemente esa persona calla. ¿Y dónde está el efecto de la negación ahí entonces? Bueno, porque eso ya viene de las niñez y eso causa un trauma emocional en la vida de la persona, que la persona no se defiende, porque claro que hay momentos en que nos tenemos que defender y poner nuestro punto de vista, pero simplemente la persona, para no causar un conflicto, como quien dice, para que no me sigas atacando, mejor yo me quedo callado, porque ya trae eso de arrastre desde su niñez. Entonces entra en esa negación y es una persona que no se expresa frente a los conflictos. ¿Por qué? Porque como no sabe cómo manejarlos, se le cayó, se le negó su derecho por lo menos a quejarse. Entonces la persona viene adulto y viene con esa misma situación y simplemente la persona no se expresa, aunque está sintiendo, pero ya trae ese tipo de temores, y para no causar un conflicto y para no confrontar la situación simplemente guarda silencio. Bueno, entonces fíjate, entonces hay que llegar a una conclusión que le ha llegado mucho, que el desarrollo emocional de un ser humano comienza desde la niñez en el hogar. ¿Okay? El muchacho está copiando de aquí, copiando del padre, copiando de la madre. Entonces es la importancia del padre en el hogar. La importancia, porque cuando el varón, por ejemplo, está en el hogar, el padre falta, ¿de quién va a copiar él? De la madre o de las hermanas, si tiene hermanas, o de los amigos de la calle. Pero esa figura paterna tan importante que puede marcar un desarrollo saludable en ese niño, no está, no aparece. Entonces después el padre aparece a los 15 años y a veces el muchacho dice, pero ¿ahora para qué? Ya yo no te necesito. Cuando te necesité, no estaba. Entonces el muchacho se ha vuelto tal vez un rebelde o un delincuente, lo que sea, y el papá trata de arreglarlo, pero si es que no recibió ese respaldo
del padre en el hogar, estuviste ausente. No, aún muchos teniendo un padre que realmente no les modeló nada. Y entonces hoy en día vemos, no vamos a decir ni siquiera adolescentes, ya vemos adultos que tienen 40, 45 años y sus comportamientos son totalmente erráticos. No aceptan nada, se les confronta. Entonces, muchas veces lo que usted no educó en la niñez y en la adolescencia, usted quiere atacar al adulto y obligarlo a que tenga un cambio de conducta o por lo menos que acepte sus errores y que acepte sus comportamientos erráticos. Y sin embargo, ese adulto le va a salir y va a decir no, 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 no. Simplemente entra en ese periodo de negación porque a lo mejor usted le decía, usted se calla, aquí quien manda soy yo, usted se calla. Y simplemente ya cuando adulto, esa persona nunca, cuando usted la quiera confrontar con su realidad, esto no va a reaccionar y no va a aceptar absolutamente nada. Sí, ese era el tipo de crecimiento. Antes tú no podías hablar bajo ningún concepto, tú podías tener. Por ejemplo, yo recuerdo que yo era me gustaba buscar bulla en la escuela de pequeño, de primer grado, peleaba. Y entonces no me dejaban explicar. Llegaba a mi casa y a usted no tiene que ir a la escuela a pelear y ahí te daban una tunda. O sea, tenías que ganar por lo menos la de la escuela. Ese era mi lema. Tengo que ganar la de la escuela porque cuando llego a casa pierdo porque era de mi papá. Entonces no te dejaban explicarte. Yo de adulto recuerdo que le dije a mi papá, mira, esto fue esto y esto. Pero ¿por qué no me dijiste? Digo, porque tú no me dejaste. Así de sencillo, ¿verdad? No me dejaste. Entonces hay que ver, tenemos un caso fuera de Estados Unidos donde hay un conflicto por este padre que tiene problemas psicológicos, pero hay que buscar el pasado de ese padre, a ver cómo fue su pasado también. Pues posiblemente es una cadena que viene corriendo a través de su genealogía y esa herencia es la que le va a dar al hijo también. Y el hijo, si no encuentra a alguien que le modele lo que es correcto, también va a seguir extendiéndolo a su generación. Entonces, todos esos aspectos, ¿verdad? Así a grandes rasgos, porque es un tema muy profundo, todos esos aspectos, esos aspectos dolorosos vividos en una mala educación, en una mala formación, llevan al individuo a esa negación, a no querer confrontar de que hay una situación en su vida y que esa situación le está haciendo daño y que tiene que aceptarla para poder ser ayudado. Y aún estamos hablando de personas que han llegado al camino del Señor. Y como dice el Señor, vamos a ponernos a cuestas, suelta qué es lo que te ha herido, suelta tus temores, tus miedos, qué es lo que te molesta, ¿para qué? Para que yo pueda sanar. Bueno, Sí, sí. hay una negación psicótica y es cuando se emplea cuando hay una total afectación de la capacidad para captar la realidad. Es un mecanismo de defensa para protegerse a la persona. Por ejemplo, te estaba contando el caso de esta muchacha joven que yo la veo cometiendo una acción incorrecta. Entonces yo fui y le dije, oye, ven acá, eso que hiciste está incorrecto. ¿Qué yo hice? Acabas de mover eso allí donde eso no se supone que va. Y eso, no, yo no hice eso. Si te acabo de ver. No, pero yo no fui. ¿Ves? Entonces yo sencillamente me callé y dije, esta persona o está en este mundo o está fuera de este mundo. O sea, o no vive en la realidad o está viviendo en un mundo irreal. Porque la veo, soy testigo de lo que hizo. Puede ser que tuviera hasta cámaras en el lugar que la estuvieran filmando. Pero me dijo, no, yo no he hecho nada. Pues te acabo de ver moviendo eso. No, yo no. Mira, me tuve que ir porque no, se contra. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, porque son temores que hay en el ser humano. Entonces, cuando sorprende uno a las personas en el acto de hacer lo que es incorrecto, como esa persona se siente que no tiene un argumento para defenderse, simplemente entra en negación y simplemente no habla, diga, no, yo no lo hice, no sé nada. Claro, ahí está el ejemplo de negación psicótica. No, yo no lo hice. No, sí lo hiciste. No, yo no lo hice. Simplemente porque la persona puede decir, bueno, me equivoqué, no sé por qué lo hice, discúlpame y ya se acabó el asunto. O bien te dice una historia de alguien y después te dice, no, yo no dije eso. Entonces te hace quedar mal a ti. Oye, si me dijiste esto y esto y esto. No, yo no dije eso, yo no lo dije. Entonces, simplemente son personas que por temores y cosas que traen de arrastre, ¿verdad? En su vida emocionales, en su mala formación de su carácter, están llenas de miedo
o sienten que no saben cómo defenderse o simple y llanamente no saben cómo enfrentar esas situaciones que están marcando su vida y que están muy arraigadas allí. Y como no encuentra cómo resolverlas, simplemente las evade, entra en esa negación, las evade y son personas que van a tener problemas en su vida y en las relaciones con los demás en todas las áreas de su vida. Pero fíjate, cuando la persona entiende o comprende que lo que hizo, esa negación produce una acción no correcta, puede pasar a hacer dos cosas. O no lo reconoce que lo hizo, se bloquea, o reconoce su error y se lamenta. Son dos cosas muy diferentes. Y caramba, lo hice, ¿por qué yo hice eso? ¿Verdad? Se va a sufrir. Pero personas que se trancan y dicen, no, yo no hice eso. Y van hasta lo juran y ponen la mano en la Biblia y dicen, no, yo no lo hice. No. Entonces, la única manera de superar aquellas cosas que nos han hecho daño, que nos bloquean, que traemos de arrastre, cuando venimos al camino del Señor, es aceptarlas, es aceptarla y decir, ok, yo tengo esta condición en mi vida y reconozco que esto me ha afectado, yo necesito ayuda. Y siempre el Padre, cuando nosotros somos capaces de sacar, externalizar aquello que nos ha hecho daño, que traemos de arrastre y que no nos ha permitido tener unas relaciones saludables con nuestros seres queridos, sea cuales sean, ¿verdad? En el núcleo familiar. Eso no nos permite, entonces tenemos que decir, pero ¿por qué no puedo tener unas relaciones sanas? Esto me está afectando, entonces simplemente es aceptar que eso está allí, es que eso está afectando mi vida, mi propia vida y afecta la vida de los demás, entonces simplemente es aceptar que hay una situación en mi vida y buscar la ayuda y siempre creo que va a encontrar quien le ayude. Lo importante es reconocer, sacar eso a la luz, externalizarlo. ¿Para qué? Para que pueda ser espiritualmente, nuestra vida pueda ser sanada. Yo estaba pensando yo, por ejemplo, una persona joven, sea varón o hembra, que tenga una situación de la que estamos hablando y no, por ejemplo, no reconoce que tiene esa situación. ¿Cómo esto puede afectar a esta persona cuando llegue a casarse y tenga hijos? ¿Cómo puede afectar a sus hijos? ¿Y en qué forma? Imagínate, si la persona niega, hay algo aquí que en la genética tiene plasticidad, o sea que los genes cambian de acuerdo a los eventos que estén pasando en esos momentos, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos y decimos, no, porque eso le viene por herencia. Pues sí, pero por ahí cosas que por herencia se pueden, usted las puede cortar, puede terminarlas, si quiere hacerlo, ¿verdad? Ah, no, yo hago eso porque mi mamá lo hacía. Y eso no es nada. Oye, sí, pero eso está afectando a tus hijos. No, eso no es nada, eso después ellos aprenden. Entonces, cuando esos hijos crecen también, vienen con una herencia que no saben cómo cortarla y a veces la aumentan, ¿verdad? Que mi mamá lo hacía y decía que eso no era nada, pues yo lo sigo haciendo. Y mire, le voy a plantar ciertas situaciones, por lo menos que puede que nos pase mucho a las mujeres. Muchas veces somos compradoras compulsivas y no aceptamos que esa es una situación en nuestra vida y que eso nos va a traer deudas, que nos va a la larga nos va a traer ruina porque no vamos a prosperar. Y decir, no, pero si yo puedo comprar, si yo soy soltera o soy casada y yo trabajo y yo gano y yo puedo comprarme lo que me da la gana y yo no le hago daño a nadie con eso, yo puedo hacerlo. Aquel que dice que toma licor todos los fines de semana y dice, ya desde que una persona toma alcohol todos los fines de semana, eso es un nivel de alcoholismo. Y usted le dice, eso es un nivel de alcoholismo, toma nota. Porque dicen que no empiezas los fines de semana y en la semana a lo mejor te empiezas tomándote todos los días una cervecita para refrescarte. Hay un nivel de alcoholismo. Entonces tú le dices a la persona, oye, toma nota. Hay un nivel de alcoholismo. ¿Quién ha dicho? Si yo trabajo toda la semana y yo el fin de semana tengo el derecho a tomarme todo el fin de semana, yo no le hago nada con tomarme vuestros tragos. Pero tarde que temprano eso te va a hacer daño y va a dañar tus relaciones. Entonces hay acciones repetitivas en nuestra vida en las cuales no queremos aceptar. Y así hay muchos vicios en nuestra vida que no aceptamos que son vicios.
que son vicios, que son comportamientos en nuestra vida que mientras no los aceptemos, nos van a destruir, nos van a dañar y no vamos a poder ser sanados. Entonces, miren lo importante que es reconocer que hay una situación, hay una condición repetitiva en mi vida y que tiene que ser aceptada para que podamos ser ayudados. Sí, tremendo, ¿verdad? La persona, por ejemplo, reconocer, no se resista, o sea, acepte que tiene la condición y busque ayuda. Hay muchísimos lugares donde buscar ayuda. El principal y el mejor que yo encuentro es el Señor, la oración, en una relación íntima con el Señor. También hay muy buenas personas, muy bien intencionadas, su pastor, tal vez psicólogo, el de iglesia, lo que sea, que le pueden brindar una ayuda oportuna, que sea eficaz, siempre y cuando usted quiera dejar esa condición o cambiar esa condición. Hay un ejemplo, por ejemplo, yo estaba pensando ahora mismo en Pablo y Pedro. Cuando Pablo, que era Saulo, que se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Él vio un comportamiento en Pedro que era negativo. Y luego y todo. Bueno, Pedro lo reconoció porque no se menciona que se enojaron ni se enchismaron, ¿verdad? Él lo reconoció y bueno, caramba, Pablo tiene razón contra, ¿verdad? Y siguieron participando y teniendo una convivencia social sana, ellos dos. Pero hay un caso, porque hay un caso a mí que me toca mucho y que me gusta mucho este ejemplo, y es el caso de Pedro. Pedro es un hombre impulsivo, un bravo, como decíamos por ahí. Pedro era un bravo, Pedro era un guapo de bajo. Sí. Decía, él no decía, él hacía, él actuaba, un pescador brusco, un hombre judo, tostado por el tiempo. Y en Juan capítulo 13, versículo 37 al 39, mire lo que le dice. Está con el Señor, parado con el Señor. Y le dijo Pedro al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? El Señor se había apartado, llamó a otro discípulo y Pedro dijo, espérate, pero ven acá, me voy yo también. Mi vida pondré por ti. Yo estoy dispuesto a ir hasta lo último. O sea, yo soy de verdad, yo soy genuino. Yo no estoy negando, yo soy genuino, soy verdadero. Y Jesús le respondió, le dijo, tu vida pondrás por mí. Yo supongo que el Señor lo miró, le dijo, tú vas a poner tu vida por mí. Te voy a decir una cosa, Pedro, no vas a cantar el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No sé si en ese momento Pedro lo entendió, ¿no? Pero diría Pedro, yo negando al Señor, no, para jamás. Yo no voy a negarlo, yo no voy a consentir con eso, no. De parte mía no va a haber una negación de él, porque yo soy genuino, yo soy fuerte, yo tengo que pelear con que sea, yo peleo. Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 26 del 66 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y otra a los que estaban allí también. Este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué Pedro actuó así? Por miedo. Por miedo, por temor. Aquí están estos soldados y los guardas del templo y me van a ver, no solamente van a matar a Señor, van a matar a mí también, ¿verdad? Y se le olvidó de que él le había dicho, aunque todos te negaren, yo mi vida pondré por ti y yo voy contigo hasta la muerte. Mucha habladuría de parte de Pedro. Pero me gusta que cuando el Señor le tienen allá para crucificarlo, lo tienen allá listo, entonces cuando mira se cruza su mirada con la de Pedro. ¿Y qué vio Pedro? Una mirada de odio, de repulsión, de rechazo, ¿no? Yo creo que la mirada penetrante del Señor de amor por él le llegó tan profunda a Pedro que eso fue como una espada que lo atravesó y empezó a llorar amargamente. Y así nos mira el Señor a nosotros, siempre nos estamos
nosotros acusando y acusando y acusando. Y simplemente el Padre, a través del sacrificio del Mesías, solamente quiere que reconozcamos. ¿Para qué? Para que podamos ser libres. Hay gente discutidora, 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 discutidora. Hay gente que todo lo discute y cree que siempre tiene la razón en lo que piensa. Mire, todos esos son vicios en nuestras vidas que son tan repetitivos. Hay gente que alega por todo. Mire, todas esas son cosas que son situaciones y son cosas que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué alegamos todo? ¿Por qué discutimos todo? ¿Por qué pensamos que somos los que tenemos siempre la razón? Entonces son cosas que tenemos que examinarnos, el por qué la hacemos, y tenemos que aceptar que hay algo ahí en nuestra vida que nos está estorbando y que va a dañar nuestras relaciones con los demás. Entonces, el asunto no es negarnos, el asunto es reconocer y saber que el Padre quiere que seamos sanados de esas cosas que hay allí dentro de nosotros que nos están dañando. Pero piensa por un momento cuántas cosas habrán pasado por la mente de Pedro, imagínate. Diría, bueno, él va a resucitar, pero ya no va a querer saber nada de mí. Exacto. Porque yo lo traicioné, lo abandoné en el momento más crucial, más difícil de su vida, yo lo abandoné. Después que dije que iba a poner mi vida por él, que estaba dispuesto. ¿Dónde estaba Pedro cuando el Señor resucitó? Había vuelto a sus labores de pesca, se olvidó de todo, ¿verdad? Pero cuando el Señor resucita, aquí está la parte que a mí me llena de alegría y de gozo cuando la leo. El Señor resucita, se aparecen las mujeres, se aparece a todo el mundo y le dice, vayan, dígale a mis discípulos y a Pedro, y los discípulos dirían, pero de nosotros Pedro está en el infierno, Pedro ya condenado. Sí, seguro que así que actúan, ¿no? Cometió un error, negó al maestro. Pedro lo que le espera es un infierno ardiente donde va a quedar pero bien cogido. Lo van a freír allá. ¿Cómo va a mandar a buscar el hipócrita? ¿Cómo va a mandar a buscar al tipo este que empezamos es un los acusadores, ¿verdad? Los acusadores, seguir a señalar las faltas. Pero como le dijo el Señor cuando la samaritana, ¿verdad? Que esté libre de pecado, dele la primera pedrada. Y de una u otra manera todos lo negaron, porque no creyeron. Al no creer, simplemente negaron todo lo que habían vivido con él. Pero el Señor sabía todo eso y le dice, digan a mis discípulos y a Pedro. Yo creo que ellos abrieron los ojos así y miraron al Señor. ¿A quién? Sí, a Pedro. A Pedro. Se mirarían unos a otros, a Pedro. El Señor estará bien. ¿Sí? Bueno, y esa fue la palabra sanadora. A Pedro, a mis discípulos y a Pedro. Puso mucho énfasis, eso es bien importante. Ya los otros discípulos ya habían descartado a Pedro, ya Pedro tú no sirves. Pero el Señor no. La palabra sanadora fue, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro que yo voy para allá. Ya, ¿cuántas preguntas y pensamientos pasarían por la mente de Pedro? Tal vez Pedro diría, a mí, ¿estás seguro que él dijo que a mí? ¿Están bien seguros? Mencionó mi nombre. Tú, fulano, él dijo mi nombre. Sí, todo. Sí, Pedro, a ti. Yo no creo, todavía estoy dudando, pero ¿cómo estaba el Señor? Bueno, el Señor que está con nosotros resucitó, como nos lo dijo, porque ahora entendemos que no abrió nuestro entendimiento, como a los discípulos de Maús. Y dijo, vayan a decir a mis discípulos, a Pedro, a ti, que te dijéramos a ti, que iba a reunir con nosotros. Caramba, y Pedro, yo creo que eso le fue alegría y de dolor también, ¿verdad? Y al contra, ahora el Señor quiere hablar conmigo, tengo que enfrentarlo después de lo que hice, no sé cómo me va a mirar. ¿Cómo le va a mirar? Con la misma mirada de amor que lo estaba mirando siempre. Y con la que nos mira todos los días, a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos, de nuestros vicios. Exactamente. Y Él simplemente quiere que reconozcamos para que Él pueda mostrarnos ese camino de libertad y para que podamos ser sanados de todas esas cosas que traemos ahí de arrastre. ¿Verdad que sí? Entonces, yo no sé si yo estuviera estado allí también cuando el Señor dijo, bueno, vete a irle a mis discípulos y a Pedro. Y yo hubiera dicho, tú estás bien de la cabeza, Señor. Tú estás bien, ¿estás seguro que a Pedro? Sí, a Pedro. Bueno, de modo. Entonces, no seamos como Judas, que dice que fue y se ahorcó. ¿Y qué podemos ver en la parte espiritual? No viendo de que usted va y se va a guindar de un palo. Ay, Señor, que te he fallado, que esto, que lo otro. Déjese de quejarse que ha fallado. Reconozca, arrepiéntase delante del Señor y dice, Señor, tengo esta condición, tengo este vicio,
lo aborrezco porque me está haciendo daño a mí y a mis seres queridos, yo lo pongo delante de ti, Señor, me arrepiento y estoy seguro que el Padre lo va a hacer libre de esa condición. Entonces, a veces nos ahorcamos como Judas, no físicamente, pero nos ahogamos, nos ahorcamos, nos crucificamos nosotros mismos por estar en negación y no reconocer que hay una condición que necesita ayuda, auxilio, y que tenemos que aprender a reconocer para ser sanados. Hay que ser como Pedro, que en medio de su negación, una palabra le dio una oportunidad de vida nuevamente, no una palabra de condenación. Así es que la invitación para usted que me está escuchando, que me está viendo, es que siempre tenga una palabra positiva, una palabra de sanidad, una palabra de curación para que está herido. No diga porque está herido ahora, pues tú te lo ganaste, aguanta ahora. No diga. El Señor te ama y te seguirá amando por siempre. A Él les bendiga poderosamente. Y el camino de la sanidad simplemente es sacar lo que nos está asfixiando, lo que nos está ahogando, es sacar aquello que nos está haciendo daño, que nos ha hecho daño no solamente a nosotros, sino a nuestro alrededor, en nuestras relaciones, ¿verdad? Sino que saque eso, sáquelo, échelo fuera, no esté negando lo que usted sabe que tiene, que le está haciendo daño, no esté negando, simplemente acéptelo, que tiene una condición, una situación en su vida y que necesita ser ayudado. Y sé que al lado de usted hay alguien que puede ayudarlo, que puede guiarlo a superar eso y sobre todo eso que está dentro de nosotros que Él ha puesto, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Arrepiéntase, póngalo en el altar y estoy seguro que va a ser libre. Y siga adelante. Amén. Bueno, creo que llegamos hasta el final. Será hasta el próximo martes, con la ayuda del Señor, trayendo más palabras para juntos caminar hacia una verdadera vida. Bendiciones.